Estas patatas fritas con salsa de queso y chili con carne son verdaderamente deliciosas. Si nos ayudas con un like y un comentario, podremos seguir compartiendo recetas contigo. Vamos con la receta. Bueno, amigos y amigas, la receta de hoy vamos a hacer unas patatas gratinadas al horno. Le vamos a poner salsa de queso y chili con carne. El chili con carne lo podéis utilizar para otras combinaciones, como por ejemplo con pasta, con arroz, con unos tacos, con lo que queráis. Y vamos a empezar cortando nuestras verduras. Vamos a cortar nuestro tomate, no hace falta que sean todo uniforme, pero vamos a intentar que sean pequeñitos los trozos. Ahora vamos a cortar nuestro pimiento. Vamos a intentar que sean trocitos pequeñitos. Si queréis podéis triturar vuestras verduras, pero nosotros las vamos a dejar enteras. Así que por eso estamos intentando cortarla pequeña. Pero eso depende del gusto de cada uno. Cuanto más pequeñas las cortéis, antes se cocinan. Y como siempre dejamos para lo último la que nos hace llorar, la cebolla. Vamos a hacer como con el pimiento, la vamos a cortar lo más pequeña posible, ya que no lo vamos a triturar. ¿Tú también lloras cuando cortas la cebolla? Déjalos en los comentarios y te leeremos. Nosotros sí lloramos. Ahora vamos a empezar a cocinar nuestro chili con carne. Vamos a echar un chorreón de aceite en la sartén que cubra el fondo. Recordad que cuando el aceite se calienta se expande, con lo cual aunque parezca que no lo cubre, veréis que cuando se caliente cubre el fondo de la sartén. Una vez nuestro aceite esté caliente, vamos a poner nuestra carne, en este caso carne de ternera estamos utilizando. La vamos a cocinar hasta que la carne esté bien hecha y después la vamos a apartar del fuego. Le vamos a añadir un sazonador de carne que hemos comprado en el supermercado, le podéis añadir el que queráis. No es estrictamente necesario que se lo añadáis, pero pensamos que le puede dar un sabor muy bueno. Le vamos a añadir también un poco de comino en polvo y chile en polvo, que le va a dar un toque picante muy bueno. Ahora vamos a moverlo hasta que la carne esté bien cocinada. Por cierto, amigos y amigas, se nos había olvidado echarle sal y pimienta, así que le vamos a echar un poquito de pimienta y sal. De todas maneras, después, antes de terminar nuestra salsa, siempre se puede rectificar. Nuestra carne ya está casi cocinada. Lo que vamos a hacer es apartarla del fuego y en la misma sartén cocinar nuestras verduras. Una vez hayamos retirado nuestra carne, lo que queda es el aceite que hemos echado, la grasa de la carne y el agua de la carne. Así que eso vamos a aprovecharlo para cocinar nuestras verduras y que tenga más sabor. Añadimos primero el pimiento y la cebolla. Lo vamos a cocinar a fuego medio alto hasta que empiece a tomar color. Así que ahora vamos a pasar a añadir el tomate. El tomate que le acabamos de añadir es lo que nos va a ayudar a hacer nuestra salsa. Lo estamos cocinando a fuego máximo hasta que suelte todo su jugo. Como veis, nuestro tomate ya prácticamente ha soltado todo el agua. Así que ahora vamos a añadirle una cucharada de mantequilla, una cucharada de vinagre del que tengáis en casa y lo vamos a mezclar bien. Cuando lo tengamos bien mezclado le vamos a añadir la carne. Como veis ya está todo mezclado, así que vamos a añadir la carne y vamos a ver cómo queda la textura de nuestra salsa. De ser necesario, le podríamos añadir un poco de agua. Ahora vamos a verlo. Y como está un poco seca nuestra salsa, vamos a añadirle el agua que hemos comentado anteriormente. Lo vamos a volver a mezclar bien. Dejamos que hierva y ya estaría. Ahora vamos a seguir a preparar nuestra salsa de queso. Para nuestra deliciosa salsa de queso solo necesitaremos nata líquida y queso amarillo o queso americano, que es el que se utiliza para las hamburguesas. Las cantidades exactas siempre te las dejamos en la descripción.
Vamos a mezclarlo muy bien a fuego medio bajo hasta que todo el queso esté derretido y la salsa se vea así de cremosa. Déjanos en los comentarios si te gusta el queso tanto como a mí. A Daniel no le vuelve loco el queso, pero ustedes ya saben que a mí me encanta, es mi ingrediente favorito. Ya está lista nuestra salsa de queso, así que vamos al último paso, que es montar nuestras papas fritas y ya estaríamos listos para comerlas. Aquí tenemos nuestras patatas fritas que ya hemos preparado y las colocamos en una bandeja para horno. Ahora viene la mejor parte. Vamos a poner por encima nuestra deliciosa salsa de queso que, como ven, ha quedado riquísima. Ahora vamos a añadir el chili con carne que cubra bien todo. Está buenísimo este chili con carne y además lo puedes utilizar en distintas recetas. Y ya saben que a mí me vuelve loca el queso, así que vamos a añadir más queso amarillo por encima. Y si esto aún no parece suficiente queso, vamos a añadir un poco de queso cheddar por encima. Y ya está listo para llevarse al horno a que se gratine el queso. En unos pocos minutos nuestras papas fritas ya están listas para servirse. Ahora ya lo hemos sacado del horno y lo vamos a decorar con un poco de cebollino. Y ya estarían nuestras patatas listas. Esperemos que os haya gustado la receta y que sigáis viendo nuestros videos. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima.